Gracias por continuar las terceras jornadas del grupo Vida y Cocinas, Diálogos Latinoamericanos, Estudios de Alimentación, Comida y Cocinas. Ahora tengo el gran gusto de presentar a una nueva colega, ella se integró este año. Estrella González Dalhaus es psicóloga educativa por la UPN, con maestría en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con diplomado en Reformas Constitucionales en materia de Derechos Humanos en 2012 y diplomado en Investigación Científica 2019. Ganadora en el 6º concurso sobre discriminación en Ciudad de México, COPRED 2018. Dirige el programa cultural de la UACM, Magdalena Contreras, y coordina diversos seminarios. En esta ocasión, Estrella moderará la mesa número 2, que tiene por nombre Estrategias Alimentarias. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la mesa 2, Estrategias Alimentarias. Bueno, pues esta mañana les pedimos que nuevamente, atentamente, que pongan sus celulares en silencio y bueno, les recordamos que las salidas de emergencia están en los extremos de este salón. Y bueno, los ponentes ahora tendrán 15 minutos para exponer y les avisaremos cuando les queden solo 5. Muy bien, invitamos al público que nos está siguiendo en Zoom y en YouTube a anotar sus preguntas y comentarios en los respectivos chats. Y bueno, ahí voy a poner la lamparita. Perdón, porque ya no me Gracias, Andrea. Gracias. Y bueno, iniciamos con la ponencia de Carmen Rosario Lambertines Arrieta. Adelante, Carmen, tienes la palabra. Perfecto, muy buenas tardes. Es un honor estar acá en este 10º aniversario de Vida y Cocinas. Y bueno, mi nombre es Carmen Lambertines. El día de hoy les voy a compartir mi investigación que tiene como nombre Identificación Alimentaria y Procesos de Autocuidado en B-Girls y B-Boys que se encuentran en el Valle de México. Y bueno, para comenzar, quisiera compartir mi locus de enunciación. Esto es importante porque, bueno, si bien soy licenciada en nutrición, maestra en salud pública y con una especialidad en antropología alimentaria, me posiciono desde ser una hip hopper más y aprendo breaking en este proceso, ¿no? Entonces, desde ahí también comienza y me enuncio desde este posicionamiento. Y bueno, a manera de contexto, es importante mencionar que si bien el hip hop nace en Estados Unidos, en Nueva York, en los años 70, pues regularmente viene de esta lucha de territorio, de poblaciones que están en el underground y que sin duda buscan un mecanismo que en vez de estar compitiendo, peleándose por el territorio, lo hacen a través de una capacidad de resiliencia, como lo es el hecho de crear estructuras o estrategias artísticas que les permiten a ellos salvaguardar su integridad. Y bueno, como podemos observar en la pantalla, vemos como una especie de... no se puede observar, bueno. En lo que resolvemos esa parte, hay como una especie de tabla periódica y que nos va diciendo los diferentes elementos que constituyen a la cultura hip hop. Y dentro de los principales elementos se encuentra en primera instancia el breaking, que es esta parte de la danza, del deporte, que corresponde a esta investigación. Luego se encuentra el MC, que es aquella persona que es como el rapero, ¿no? Quien hace las ritmas. Se encuentra el graffiti, ¿no? Lo podemos observar en las calles, es esta parte del muralismo, del arte en las calles. Y el DJ como aquel que hace la mezcla de la música. Y bueno, se van sumando diferentes elementos a la cultura hip hop hasta más o menos como en los 2000, la misma cultura hip hop posiciona y dice, bueno, hagamos un 10º elemento. Y en este pronunciamiento ellos lo hacen llamar como el de la salud y bienestar. Entonces, bueno, esto llama mucho la atención a mí, claro, desde mi formación como salubrista, como nutrióloga,
y por pertenecer a la cultura, de cuestionarme, bueno, ¿cómo es estos discursos que se manejan? ¿Se conoce o no se conoce esta parte? Y sobre todo porque el 10º elemento lo que intenta proclamar es que se tenga una dieta más verde, que tengan procesos de autocuidado, ¿no? De venir de un proceso de muchas drogas, de violencia, que ahora los hip hopas puedan también tener esas nociones de salud, y no solo individuales, sino a nivel ambiental y colectivo. Y pues sumado a esto, si bien el hip hop es algo que porta, digamos, al cuerpo de sentidos y que el cuerpo se vuelve como la primera herramienta para los sujetos, para los hip hopas, porque bueno, si necesitas danza, pues necesitas tu cuerpo, ¿no? Si necesitas rapear, necesitas tu voz. Y ahí, sumado a que también en este año, en el 2024, una institución como los Juegos Olímpicos decide colocar al breaking como un deporte olímpico, pues sin duda me inquietaba la idea de qué estaba pasando, cuáles eran los discursos, si se modificaban discursos respecto a pues, los cuidados, a los procesos, ¿no? De ser ya algo del underground a ser un deportista de alto rendimiento, ¿no? Cuáles eran las características y qué sucedía. Y por eso era la inquietud de, pues se modifican las cosas, cuando algo se institucionalizan y las hegemonías también se ponen a decir qué tienes que hacer, pues también se modifica. Y era esa la inquietud, ¿no? Dentro de las inquietudes. Y bueno, la investigación, para quien no es de acá, se posiciona en el centro del país, sobre todo en la Ciudad de México. No sé si se logra ver un puntito ahí negro, es la Ciudad de México. Y bueno, lo que lo rodea es en esa parte morada, el Estado de México, porque bueno, no solo me ubiqué en la Ciudad de México, sino que varios de mis compañeros B-Boys y B-Girls se encontraban y habitan en el Estado de México. Podemos observar también ahí una fotografía, es una crew con la que trabajé. Crew es la denominación para decir como los grupos en hip hop, y ellos hacen breaking, la mayoría pues son jóvenes de 20 a 35 años, hombres y mujeres. Solo hay un infante que es el que se encuentra en medio. Y bueno, con ellos regularmente son estudiantes de la carrera de danza, casi todos tienen una profesión, y trabajé con ellos en el 2023. Para el 2024 ellos ya estaban pensando en competir en las CONADE, entonces el trabajo con ellos ya no se realizó, pero hice trabajo con otros compañeros que no forman parte de ninguna crew, pero que son B-Boys y B-Girls, que es esta denominación B-Girls para las mujeres que hacen breaking y B-Boys para los que hacen breaking, ¿no? Y ellos igual jóvenes, pero vivían en el Estado de México, a diferencia de ellos que están en la Ciudad de México. La mayoría, los dos chicos a los que entrevisté, trabajan en el semáforo, hacen breaking en el semáforo para subsistir, y la chica es docente de breaking en la UNAM. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de mis objetivos, pues el primero es aportar de manera etnográfica a esta teoría de la alimentación desde esta perspectiva pues, de la identificación urbana y del cuidado de la salud. Asimismo, como otros objetivos, el hecho de describir estos saberes, estas prácticas de los hip hoppers, sobre todo lo que yo decía, me cuestionaba, al final, antes de llegar a esta hegemonía de los Juegos Olímpicos, ellos también tienen sus propios saberes de cómo cuidarse, ¿no? Y de interpretar también de manera cómo se manifiestan y cómo se simbolizan estos accesos y limitantes de los consumos alimentarios, y asimismo generar talleres con ellos desde esta perspectiva del 10º elemento. La siguiente, por favor. Y bueno, hice uso de cierta teoría y de ciertos conceptos que me ayudaron a entender todos estos procesos, y vi a la alimentación como un sistema de comunicación sociocultural, ¿no? Y para ello me hice uso de Barthes, porque él menciona, bueno, que sin duda la alimentación se vuelve como en este símil, ¿no? Que se constituye a través de símbolos, signos, rituales, que a la hora de intercambiar y hacerlo colectivo, ¿no? Se vuelve un campo semántico y que se enriquece, ¿no? Que se hace como un símil al lenguaje, y pues que da también y me ayudó a denotar el concepto de comensalidad. La siguiente, por favor.
Asimismo, pues también, como les comentaba, me interesaba qué pasaba con las cuestiones no solo de la alimentación y cómo podían recaer en la salud y cuidado. Y ahí también pues visualicé desde la cuestión antropológica y desde la enfermería, que me permitían pues entender no esta visión que traía desde la salud pública, sino desde que si bien todo ser humano tiene un proceso de autocuidado sin requerir de tecnicismos, ¿no? Sino que pues primero tienes como, tú sabes cómo atender tu salud y ya tal vez hasta el final vas con el profesional de la salud. Y bueno, sin duda era un gran ejemplo y lo vi desde esta perspectiva antropológica. Y esta imagen me pareció bien interesante y sí quisiera hablar un poco de ella, porque ahí el compañero, el B-Boy Akuma, se lesiona, íbamos en colectivo, se lesiona, y lo primero, como también la misma crew tiene recursos, ¿no? Está la nutrióloga, está el que sabe hacer ejercicio, está el líder, que es Orbit, el que está atendiendo la lesión, y es de inmediato que todos buscan el bienestar colectivo de cada uno, y ya pues ahí se refleja, ¿no? en esa fotografía. La metodología a utilizar, sin duda, en primera instancia hice esta cuestión de generar la investigación acción participativa, porque bueno, esta es una metodología que permite la horizontalidad, sobre todo porque aunque sí tenía saberes de nutrición y tenía otros conocimientos, al final también ellos tenían esos saberes y yo no quería como posicionarme desde otro punto, sino en el compartir estos saberes y que ellos también buscaran como cuáles eran sus necesidades que yo podría compartir y cuáles ellos también me podían compartir. Hice uso de técnicas como la observación participante, ya que, bueno, iba con ellos al entrenamiento, aprendía un poco de breaking, ¿no? Entrenaba, comía con ellos, a veces me pasaba hasta 2 semanas en casa de ellos y era parte como de esta dinámica. Asimismo hice entrevistas a profundidad. El Cyper es una metodología que ya está en la cultura hip hop, ¿no? Es una dinámica que ya está dentro de la cultura hip hop y lo que simboliza o lo que significa es generar círculos de convivencia en el que regularmente puede ser dentro de la danza o puede ser dentro del rap y todos conviven, ¿no? O sea, haces un círculo, alguien entra y comparte lo que trae, ¿no? Y me parecía que esa era una herramienta que ya se tenía, era algo que ellos ya tenían en su saber, algo que en su cotidianidad realizan y que me podía servir para generar y reconocer sus propios saberes, que digamos lo pongo como en un símil a los grupos focales, ¿no? Y los talleres que realicé de breaking y alimentaciones. Es importante mencionar que, bueno, mi figura epistemológica es sin duda la antropóloga alimentaria, pero también la hip hop. Y hasta me pusieron música. Y bueno, aquí les voy a compartir testimonios que hablan de las dinámicas de comensalidad y de salud, de autocuidado. Ajá. Y bueno, esto está bien interesante. ¿Cómo operatizan las hegemonías a nivel simbólico? Y les voy a leer este siguiente testimonio. Es que nos encanta la Coca-Cola. O sea, sí tomamos agua, pero primero entrenas y después del entreno siempre está muy increíble poder poner así frente a nosotros una Coca-Cola bien fría de 3 litros. Y es que imagínate, ya con mucho calor disfrutas de ella y es ahí donde ya cotorreamos después del entrenamiento y eso es sumamente agradable. Sabe muy buena, como que nos une, nos permite ponernos a platicar de las cosas que debemos mejorar en el breaking y algunos errores que cometimos, pero al final nos une. Esto nos dice B-Boy Anguila, es el chico que está de cabello rizado en la fotografía, y ese día justo él pues tiene un trabajo que le da mayor poder adquisitivo y nos invita a todos un frappé de Santa Clara. Sin embargo, pues bueno, también está esta vida social de los procesos alimentarios, y cómo se simbolizan en esta resistencia del cuidado personal. Y voy a leer el siguiente testimonio. Nosotros tomamos mucho jugo de naranja, porque eso ayuda a que la piel se vuelva más fuerte, resista todos los rayos del sol. O sea, nosotros es lo que hacemos para resistir cuando trabajamos en el SEMA. El SEMA, haciendo la abreviatura,
del semáforo. Les decía que varios de estos compañeros pues trabajan en el semáforo, ¿no? Y entonces me dijo, ay, tú, como yo creo que me vio la piel media mala, que me dio esa recomendación. Y nos dice B-Boy Huevo, quien trabaja en los semáforos, y al principio también me costaba como que entender a qué hace referencia con el SEMA, ¿no? El SEMA, yo. Y ya luego pues ahí es eso, ¿no? La siguiente, por favor. El cuidado y autocuidado, y como si bien les comentaba, no todo tiene que ver con instituciones o con profesionales de la salud. Existe este siguiente testimonio que nos indica los procesos de autocuidado. En el barrio hay que andar con todo. La vez pasada me peleé con unos a los que le tiré un montón de piedras. Por eso me dicen el pípila. Yo por eso cambié mi forma de vestir. Me empecé a vestir así, tumbado, o sea, flojo, ¿no? Colgado. Y a raparme. Comencé a recibir más respeto y con el breaking más. Eso hizo que me alejara más de las malas influencias. Nos dice B-Boy Pípila, quien se encuentra en el centro de la fotografía, igual ahí tirando barrio. Y pues eso también me hace referencia que el compañero dice que la mayoría de sus compañeros de la secundaria o están como presos o se encuentran ya muertos, ¿no? Entonces también el barrio y cómo te vistes y pertenecer a la cultura hip hop te hace tener un proceso de autocuidado. Él vive en el Estado de México. La siguiente, por favor. Y el 10º elemento que también les decía que me era de inquietud, y sobre todo porque, pues, aunque es una proclamación desde la cultura hip hop, me parece que es una proclamación que se hace desde ciertas hegemonías de la cultura hip hop. O sea, no todos topan esto, ¿no? Y viene desde Estados Unidos. Entonces, me era interesante. Aquí B-Boy Ventura nos hace referencia a que él no conoce. ¿A qué se refiere? No ha incorporado este 10º elemento como los otros elementos. Sin embargo, le parece muy interesante. Él se considera ya viejo y dice, pues estaría muy bien que las nuevas generaciones se encontraran y toparan que existe el 10º elemento y que lo incorporaran como algo importante y evitáramos lesiones, y sobre todo hace un llamado para que con esto varios de los B-Boys y las Big Girls puedan estar pidiendo recursos a los gobiernos, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, este es un testimonio que amo, me encanta, voy a leerlo. Creo que dentro de la comunidad hip hopper tiene un impacto cuando empezamos a entender que no somos solamente MCs, no somos solamente breakers, no solo somos grafiteros, somos personas como tal, personas en todo el esplendor de la palabra, que no solamente grafitean o que no solamente bailan, sino que justo llevan todos esos procesos de pues otras cosas, ¿no? Como justo el lenguaje callejero, la alimentación, el conocimiento, etc. O sea, me refiero a que somos personas completas, no solamente nuestro elemento. Me parece increíble. Este es un testimonio de Big Girl Perla, a quien le mando un saludo, y la fotografía también la quisiera enfatizar porque ella ha tomado noción y conciencia un poco más de lo que es la salud y bienestar, recordando que, bueno, igual me dedico un tiempo para picar mi frutita, llevarla en topper, ahorro, puedo irme a más competencias y también estoy cuidando mi salud. Y ella comparte también así con mucho orgullo en sus redes este tipo de colaciones que tiene saludables. La siguiente, por favor. Esto nada más es para que les comparta los productos que hay en los talleres, un camino alimentario que ellos hicieron dibujando este recorrido. Hicimos un fanzine de manera colectiva que le llamamos un Sai Pero Qué, postales sonoras, donde a través del código QR podemos escuchar las entrevistas, que les llamé podcast Cotorreando los Tacos de Pastor, y eso les gustó mucho a ellos. Y pues ellos me pidieron conocer su composición corporal, en el que, pues bueno, ahí se ve como los pesaba y media ya desde mi visión un poco más nutrióloga. Reflexiones finales. Bueno, sin duda me hace pensar que la comensalidad, las dinámicas de autocuidado en esta comunidad pues se hacen de manera colectiva, ¿no? Esto es importante porque si bien todo se hace desde esta colectividad como lo es el hip hop, nos recomiendan calentar mejor, cómo evitar lesiones, hasta cuidar tu piel, y la comida, aunque tú no seas de un colectivo, al final del entrenamiento termina siendo la coca, como decía, de 3 litros en colectivo, o la comida en colectivo. Y ya solo por último quisiera compartirles esta pequeña descripción gastronómica que intenté realizar de mis primeras. Nada más decirles que, bueno, ahí está la mamá de uno de los B-Boys, me invitaron a su casa, me invitaron al negocio,
y pues me hicieron una gordita de chicharrón, muy buena, y sin duda la Coca-Cola. Entonces sí era como este símbolo de importancia, de relevancia, ¿no? Este nivel simbólico de lo que son este tipo de bebidas y alimentos cuando reciben a alguien más. Eso sería todo de mi parte. Pues aquí también un poco más de fotografías del pan de muerto y demás de todos los que han sido parte de esta investigación. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen. Padrísimo. Felicidades. Bueno, pues ahora, agradecemos mucho tu exposición y nuestra siguiente ponente es Magdalena Pérez Palomo. Un aplauso, por favor. Bueno, pues damos la palabra a Magda. Muchas gracias, Magda. Adelante. Gracias. Buenos días, soy Magdalena Pérez Palomo. Mi primera formación es licenciatura y maestría en Administración de Empresas y estoy al frente de un emprendimiento llamado Schillen, donde realizamos recorridos y experiencias gastronómicas, a la par que realizo investigación y divulgación de manera independiente. Siguiente, por favor. Mi objetivo de esta presentación es exponer un planteamiento de propuesta de investigación donde se une mi actividad laboral y el proceso de investigación histórico-antropológica de la comida. La he nombrado Acercamiento a iniciativas comunitarias locales como respuesta al fenómeno de la turistificación en Cuemanco, Xochimilco. El plan es realizarla durante el 2025. Siguiente, por favor. Precisamente por mi primera formación económico-administrativa, el adentrarme a la investigación de la alimentación ha sido todo un reto. Además de todos los conocimientos, procesos y metodologías para registros etnográficos, las prácticas de campo, hemos tenido visitas súper interesantes como la que están viendo en pantalla, que fue al Archivo General de la Nación, organizado por nuestra compañera Linda Aurora Fajardo. Parecíamos niños en juguetería viendo todos los libros que nos estaban mostrando en la librería. Fue sumamente interesante. Todo esto ha ampliado mi perspectiva de investigación, así como despertar una mirada y pensamiento crítico de que el tema de la alimentación va más allá de recetas, ingredientes y procedimientos. De esta manera, se ha vuelto la parte central para mí en la generación de los guiones, tanto para los recorridos como para los otros medios de divulgación, y aprovecho para felicitar a Laura Corona y al maestro Leonardo Vega por estos 10 años. Gracias por aguantarme y tenerme la confianza durante los 5 años que he estado con ustedes. Siguiente, por favor. La inquietud por hacer esta investigación surge derivada de mis observaciones informales desde el 2019 y con charlas con diferentes interlocutores locales. En estos 5 años he realizado recorridos por canales de Xochimilco, donde mi enfoque es resaltar y transmitir la importancia de las chinampas en la alimentación de las poblaciones asentadas en la Cuenca de México desde la época prehispánica. En el mapa que pueden ver ustedes, lo que está punteado con rojo es lo que hoy se llama la alcaldía de Xochimilco, y lo que está dentro del círculo amarillo es lo único que queda ya de lo que fue el hermoso lago de Xochimilco, ya solamente el área chinampera. Y Chinampa la podría yo definir como una isla artificial hecha de elementos orgánicos, rodeada por agua, que puede dar entre 3 o 4 cosechas al año. Y como si le hiciéramos un zoom a esa foto, siguiente por favor, les voy a compartir el área donde generalmente trabajo. Estoy colaborando en canales ecológicos. El primero es el canal de Apatlaco, que se encuentra en la parte de abajo, en el óvalo amarillito. Ven ustedes una pequeña línea que como que cruzara todo el óvalo. Ese es el canal de Apatlaco, embarcando en Puente de Urrutia. Cabe mencionar que aquí no hay músicos ni venta de alimentos, solamente pajaritos y patitos de la región. El otro canal es el antiguo canal de Cuemanco, en el embarcadero del mismo nombre, que está del lado izquierdo, que está construido a un lado de la pista de canotaje Virgilio Uribe, que se construyó para los Juegos Olímpicos de 1968, y también cerca del Real Club España. En cuanto a la oferta, a pesar de estar en un parque ecológico, he visto un híbrido entre ecológico y comercial. Sí hay presencia de grupos musicales y venta de alimentos en canoas,
Repito, a pesar de estar en una zona ecológica y de producción. Por eso mi interés para trabajar esta investigación ahí. Siguiente, por favor. En este periodo lo que he observado y lo que pueden ver en pantalla en los circulitos azules es en estos 5 años todo lo que se ha desplegado de oferta turística en Xochimilco. Ha habido un cambio de suelo, una creciente oferta de experiencias en las chinampas realizado por actores externos a la comunidad. Los servicios para ir a ver el amanecer en los canales, kayaks, clases de cocina chinampera o experiencias gourmet en las chinampas, es decir, turistificación. Ahí pongo una definición, es de la Fundae, que corresponde a la Real Academia Española, pero leyendo varias definiciones, yo podría decir que turistificación es cuando los recursos, suelo, tradiciones, ropa, fiestas, son destinados a cubrir una demanda masiva de visitantes externos con fines recreativos y no para el uso y disfrute de la comunidad. Pero retomando mi actividad laboral, siguiente por favor. Por una experiencia para una fundación internacional en agosto de 2023, contacté con Nora Lorena Estrada, ella es cocinera tradicional de Xochimilco, para hacer una merienda. Nos recibió en su casa y nos preparó alimentos locales sin uso de proteína animal. Tortitas de amaranto, como son las que ella está sirviendo en la foto de la izquierda, sin huevo, eso nos llamó la atención, mole rojo con setas y frijoles ayocotes y agua de pinole de cacao. Hasta vuelvo a salivar de recordar el sabor. Esto generó un gran interés por parte de los visitantes extranjeros, que pensaban que ir a Xochimilco era ir a comer solo quesadillas. Posteriormente, platicando con Nora, me introdujo a la iniciativa comunitaria Escuela Chinampera. Ella está a cargo de la parte de cocina tradicional. Hemos realizado ya algunas experiencias, como ven la foto de la izquierda, que son experiencias inmersivas, agrícolas y gastronómicas. La Escuela Chinampera, en palabras de Nora, nace con una historia bien bonita en el 2019, pero eso se los contaré en otro avance el siguiente año. Lo que sí me dijo es que realizaron un evento en el Museo Nacional de Culturas Populares en Coyoacán, y gente de la comunidad de Xochimilco, junto con varias instituciones, una de ellas la Semarnat, plantearon hacer la escuela chinampera basada en escuelas campesinas. Dice ella que de lo que iniciaron ahora es otra cosa. También, siguiente por favor. El día 20 de abril de 2024 se generó una experiencia en donde alumnos de gastronomía de la Universidad Tecnológica de Cancún tuvieron la oportunidad de convivir con alumnos de la Escuela Chinampera. Esto tuvo lugar en la Chinampa Refugio del maestro chinampero Pedro Méndez, ahí en Cuemanco. Una chinampa refugio es un lugar donde él trabaja, donde hace producción, pero que está bardeada de alguna manera con carrizos para mantenerla alejada de todo el bullicio y el ajetreo turístico. El grupo de alumnos de Cancún se dividieron en 2 secciones. Trabajaron la tierra, como pueden ver en la foto de allá abajo, pero no era algo demostrativo, era lo que tocaba hacer en ese momento de limpiar la tierra en la época del año. Luego también estuvieron conociendo los ajolotes. Quien les está presentando los ajolotes es el maestro Pedro. Y Nora nos preparó tamalitos de quelites, atole de elote y cerdo con verdolagas, todo con productos de la localidad y de las chinampas. Pero me llamó la atención el comentario del maestro Pedro. En los años 80, Xochimilco se estaba muriendo y al gobierno federal se le ocurrió inscribirnos a la lista de patrimonio ante la UNESCO. Y de ahí esto se empezó a llenar de turistas. No le dieron importancia al legado chinampero. Siguiente. Esto que acaba de presentar es una iniciativa educativa. Con respecto a una iniciativa turística, también conozco a Elvia Nayeli Hernández, también cocinera tradicional, y ella colabora en el colectivo Olintlali, quienes están enfocados a servicios de ecoturismo, agroturismo y etnoturismo en la zona de Cuemanco, y ellos también formarían parte de esta investigación, más lo que se acumule en la semana de más iniciativas que yo vaya pudiendo agregar. Por todo lo anterior, siguiente por favor. En esta etapa de planteamiento tengo un primer objetivo general, que es documentar, analizar y reflexionar
sobre la oferta de productos y servicios de las iniciativas comunitarias, tanto turísticas como educativas, que se brindan en la zona de Cuemanco, como respuesta al fenómeno de la turistificación desde 2019 a la fecha, que es la que yo he estado colaborando ahí, y sus implicaciones con el uso del territorio agrícola y de la cultura alimentaria lacustre y de la montaña, dentro del marco del nombramiento de Patrimonio Mundial de la Humanidad que recibió Xochimilco en 1987. Todo esto se documentará a través de la voz de los actores de la comunidad, como prestadores de servicios turísticos, chinamperos, cocineras, entre otros. Siguiente, por favor. A partir de este objetivo he establecido preguntas clave que serán la columna vertebral de la investigación. En los últimos 5 años, ¿cuál ha sido el nivel de participación de diferentes actores de la comunidad de Xochimilco en la creación de iniciativas educativas o turísticas en la zona de Cuemanco? Hacer un comparativo, ¿cuáles son las iniciativas comunitarias versus las externas, que abundan? Las iniciativas comunitarias ubicadas en Cuemanco consideran en su oferta de alimentos la comida lacustre o la comida de la montaña de la Ciudad de México. ¿Cuál es el uso de la tierra en estos espacios? ¿Qué es hospitalidad para las personas de las iniciativas comunitarias? ¿Y qué significa para los actores el nombramiento de Patrimonio Mundial de la Humanidad? Las metodologías que tengo pensadas son observación participante, como lo que he venido haciendo hasta ahora, observación, que fue la misma Nora que me dijo, vente a sentar un sábado para que veas el ir y venir de las trajineras, turistas y lanchas, de los que juegan fútbol en las chinampas, ahora convertidas en canchas de fútbol, que eso daría pie a otro tema. Entrevistas semiestructuradas y etnografía. Revisión de material en las redes sobre la oferta turística, porque la misma Nora me comentó, a partir de las redes sociales se agravó el tema con el disfrute de la naturaleza. Para iniciar la investigación he documentado o consultado fuentes bibliográficas para tomar algunos antecedentes importantes que estarían relacionados con el tema de agricultura, turismo y alimentación. Siguiente, por favor. Hay vestigios arqueológicos que indican que las primeras chinampas pudieron comenzarse a construir en esta área, entre los siglos 7 y 9 de esta era. Durante el virreinato novohispano se comenzó la desecación de los lagos, pero Xochimilco siguió siendo proveedor de alimentos. A finales del siglo XIX, como pueden ver en la foto del lado derecho, y principios del XX, se abre la puerta a paseos recreativos. Por eso en la foto vemos gente de la comunidad y gente que está vestida diferente, que llega a pasear a Xochimilco, y es cuando se entuba el agua de los ríos, manantiales y extracción de agua de los pozos para satisfacer las necesidades de la creciente ciudad. En 1987, siguiente por favor, Xochimilco ingresa a la lista como Patrimonio Mundial de la Humanidad ante la UNESCO. Al hablar de este nombramiento, no solamente es el territorio de los canales de Xochimilco, se extendió a toda una zona que es en el mapa que pueden ver y se le denomina polígono patrimonial, donde comprende los territorios de Xochimilco, Tláhuac y Milpalta, que ya es zona de montaña, y abarca una hectárea de 7.534 hectáreas. Y aunque no es directamente, pero también en 2010 se da el ingreso a la cocina mexicana como patrimonio cultural intangible de la humanidad. Y ahí en la foto lo que pueden ver ustedes es el tamalito de quelites que nos hizo Nora con el atole de elote. La comida de Xochimilco, dicho en palabras de la doctora Cristina Barros, abro comillas, es de la más refinada cocina, cierro comillas. Hasta aquí está la definición del proyecto, por favor, siguiente. Ahora a trabajar en los conceptos operativos como turistificación, hospitalidad y patrimonialización. Después, manos a la obra. A realizar más allá de una simple investigación de mercados, como sería mi primera formación como mercadóloga, es ahora entrar a conocer el trabajo comunitario y colectivo. ¿Cuáles son los motivos que llevan a los actores locales a generar respuestas para recibir al turismo que llega y que seguirá llegando? Y para ellos, ¿cuál es la importancia para mantener este legado chinampero? Una fuente de organización social,
de recursos económicos, pero que también nos da vida a través de la alimentación. Siguiente, por favor. Brevemente, las referencias que he estado trabajando hasta ahora. Siguiente, por favor. Y repito, muchas gracias por su atención. Gracias, Laura y Leo. Magnífica exposición, muchísimas gracias, Magda, felicidades. Bueno, pues ahora vamos a presentar a nuestra siguiente ponente, que es Mónica Vázquez Arellano. Adelante, Mónica, bienvenida, gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presentes, y a las personas que se encuentren vía internet, pues también muchas gracias. Bueno, el día de hoy quiero compartirles una reflexión que está en proceso y surge a partir de preguntarme, bueno, siendo México un país tan megadiverso, tan rico en cultura, en tradición y, claro, el tema que aquí nos convoca en alimentación, tenemos una vasta cultura alimentaria. En la que sigue, por favor. ¿Por qué estamos viviendo una pandemia a nivel mundial y una epidemia a nivel nacional de enfermedades crónicas no transmisibles? En especial, el tema que hoy quiero platicar con ustedes es el de la diabetes, por las implicaciones pues tan fuertes que tiene a nivel de salud, de calidad de vida. Bueno, partimos, dado que hay una amplia bibliografía, de la idea de que el consumo cotidiano de los alimentos industrializados ha sido señalado como el desencadenante de la actual pandemia de enfermedades no transmisibles, como cáncer, enfermedades del corazón, obesidad, diabetes, entre otras. Bueno, una de estas enfermedades es la diabetes, la cual se asocia al consumo habitual de grandes dosis de azúcar y de grasas. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta presentación? Mostrar brevemente, porque es muy amplio el tema, es una pequeña aproximación, cómo se transformó en México el sistema alimentario y su relación con la presencia de diabetes en los hogares mexicanos. Gracias. Bueno, para comenzar, pues tenemos que definir rápidamente qué es la diabetes, especialmente la diabetes del tipo 2, que se ha asociado con los estilos de vida, estoy un poco nerviosa, disculpen. Está asociado a estilos de vida poco saludables, a la vida sedentaria y a una alimentación rica en alimentos azucarados y grasosos. Y se habla de predisposición a factores genéticos. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a comenzar con algunos datos para contextualizar porque se habla de pandemia. Bueno, para comenzar, mostraré algunos datos importantes que permiten entender por qué se afirma que la diabetes actualmente tiene la categoría de pandemia. Al día de hoy, el 74% de las muertes en el mundo están relacionadas con padecimientos no transmisibles. La diabetes es uno de los padecimientos más comunes. En Latinoamérica, su presencia se ha triplicado desde 1980. A nivel mundial, México ocupa el 7º, personas adultas enfermas. Y en nuestro país es la segunda causa de muerte. En cuanto a la prevalencia, tenemos que es del 18.3%. Pero más allá de los números, lo anterior, ¿qué significa? Pues que millones de personas sufren de esta enfermedad y sus complicaciones, con la consecuente pérdida de la calidad de vida de ellos y de sus familias. Sin embargo, la diabetes es una enfermedad conocida desde la antigüedad y sobre la que se desarrollan investigaciones en las últimas décadas, vastas investigaciones, desde distintos ámbitos interdisciplinares, y de la que existen iniciativas internacionales y programas de atención nacionales. Pero, paradójicamente, a pesar de los esfuerzos de las instituciones responsables, las estadísticas muestran que la tendencia es que la enfermedad siga creciendo en las siguientes décadas.
en especial en los países de medianos y bajos ingresos. Y esto es muy interesante porque inicialmente este tipo de enfermedades se presentaban en países con recursos económicos vastos, en cambio ahora está creciendo. Si observan el mapa, en realidad las zonas que se observan, en todas hay incremento, pero si vemos con detalle, el mayor incremento es en zonas pobres. Entonces es interesante reflexionar qué es lo que está pasando, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, entonces quisiera que vean con detenimiento las imágenes que les estoy mostrando, porque pues es muy interesante, ¿no? Generalmente se responsabiliza al sujeto de padecer su enfermedad, y no es que no tenga alguna responsabilidad. Sin embargo, de manera individual difícilmente se va a resolver este problema, y tanto la industria alimentaria, ¿no? Por ejemplo, aquí si ven el comercial de Coca-Cola, ¿no? Como desafortunadamente el sistema de salud nos está diciendo que en nuestras manos está decidir cuánto, pero la pregunta es ¿así? ¿Realmente yo puedo decidir cuánto, cómo, dónde? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es tratar de entender el contexto en el que estamos viviendo, para entender en qué medida somos responsables y en qué medida son unas condiciones sociales que nos están dificultando ese cuidado de nuestra salud. La que sigue, por favor. Bueno, entonces pues vamos a hacer un poquito de contexto. La industrialización de los alimentos, la masificación y la búsqueda de su estandarización inicia aproximadamente desde 1870, o sea, no es algo nuevo, pero es a finales del siglo pasado, prácticamente el último tercio, que se comienza a expandir a los países pobres de todo el orbe. Gradualmente, los sistemas alimentarios tradicionales sufren una transformación negativa y profunda al desplazar alimentos frescos e incorporar alimentos industrializados que contienen altas dosis de azúcares libres, sales y grasas, además de aditivos químicos. Para que ocurriera dicho fenómeno, debieron de ocurrir una serie de disposiciones, tanto en el ámbito comercial, legal, político y social, que favoreció dicha transformación. Vamos a hablar qué sucedió en el caso concreto de México, porque no es exclusivo de nuestro país. Bueno, aquí podemos señalar, la siguiente por favor. El parteaguas de dicho fenómeno, es decir, el consumo masivo de comida industrializada, ocurre a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Y no es que con el TLC llegara al país este tipo de comida, pues ya existía desde décadas anteriores, pero su consumo se restringía al sector que lo podía pagar, porque este tipo de alimentos eran bienes de lujo. En cambio, a partir de ese momento, se sientan las bases para la transformación del sistema alimentario mediante la introducción masiva de alimentos industrializados de bajo precio y mala calidad, hay que decirlo. La implementación del acuerdo comercial implicó reformas en la política agraria. Reformas en la política agraria que favorecieron a las grandes empresas internacionales. Así, la liberalización de los mercados, en particular los vinculados a la alimentación, se orientó a la competitividad y rentabilidad, lo que permitió la entrada masiva de puntos de venta de este tipo de alimentos. ¿De cuáles estamos hablando? Supermercados, tiendas de conveniencia, restaurantes de comida rápida, incluso en tiendas de barrio y en los rincones más apartados de los lugares que podamos imaginar. Es decir, la disponibilidad de estos alimentos se generalizó. La que sigue, por favor. Mejor regresa, por favor. Mientras que de manera simultánea el Estado privatizó su industria alimentaria, dejó de proveer servicios de investigación y asistencia técnica a los productores agropecuarios, eliminó las políticas de control de precios, desapareció los almacenes y tiendas de alimentos subsidiadas por este, dejó de apoyar la producción de granos básicos realizada por los campesinos mexicanos. Es decir, que a raíz de la liberalización del comercio de productos agropecuarios, que es el mercado globalizado el que ahora regula qué alimentos se venden, cuáles son los más rentables y los precios de estos. Y cuando decimos más rentables,
rentables para la industria. Ya el criterio de la calidad del alimento y el satisfacer las necesidades nutricionales, culturales de las personas no es prioritario. De esta manera se instaura un nuevo patrón hegemónico de oferta y de demanda, y en México se sientan las bases para la reconfiguración del sistema alimentario. Ahora sí, por favor. A este escenario se suman medidas neoliberales que sumieron a los mexicanos en la pobreza, pues estancaron los salarios mientras el precio de los alimentos perecederos subía, por lo que cada vez más mujeres se vieron obligadas a dedicar tiempo a las actividades económicas formales, pero sobre todo a las informales, lo cual derivó en la disminución del tiempo para atender las necesidades familiares, especialmente la alimentación. Esta situación permitió la incorporación al hogar de alimentos que facilitaran alimentar a las familias, es decir, los alimentos industrializados. Lo anterior muestra que el Estado mexicano neoliberal generó las mejores condiciones para que la industria alimentaria colocara sus productos en las mesas de los mexicanos y sin restricción alguna. Okay, la que sigue, por favor. Además de las reformas implementadas, distintos servidores públicos del país favorecieron la industria alimentaria. Por motivos personales incurrieron en conflicto de interés y faltaron a su deber de proteger a sus ciudadanos. A manera de ejemplo, mencionaré dos situaciones, desafortunadamente hay muchísimas más. En el sexenio de Vicente Fox se utilizó dinero de Coca-Cola para su campaña electoral y como consecuencia, ya como presidente, colocó a Cristóbal Jaime como director de Conagua, el cual durante su gestión triplicó las concesiones de agua a la transnacional FEMSA. Otro ejemplo es que en el gobierno de Felipe Calderón se bloqueó la estrategia de la jarra del buen beber, se impusieron las guías diarias de alimentación GDA que se han cuestionado ampliamente porque no eran informativas realmente, y la regulación publicitaria fue en realidad organizada por las empresas. Entonces, pues ya nos imaginaremos qué tipo de regulaciones son. Bueno, en el sexenio que acaba de terminar se lograron implementar algunas medidas a favor de los ciudadanos, como los sellos de advertencia, el nuevo etiquetado y la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible. Sin embargo, falta mucho por hacer para que los mexicanos dejen de ocupar los primeros lugares en el consumo de alimentos industrializados y de enfermedades asociadas a este tipo de consumo. ¿Cuál cosa es? Sí. El papel de los oligopolios alimentarios ha sido clave en la transformación de los sistemas alimentarios, a tal grado que diversos investigadores han llamado al papel que juega esta industria como determinantes comerciales de la salud. El papel de estas empresas ha sido sintetizado por Chávez Ugalde y colaboradores en una serie de estrategias que implementa la industria en el nivel local, regional, mundial y con diferentes actores sociales. Vamos a comenzar por el ámbito de la producción, no, es la anterior, por favor. En el ámbito de la producción, procesamiento y diseño de alimentos. Aquí vamos a hablar de un estudio que realizó la OPS sobre perfiles nutricionales de los alimentos ultraprocesados vendidos en 7 países en América Latina, en el cual señala que de 250 productos analizados, el 83% de estos productos contenían azúcares libres y 55% de estos alimentos tenían exceso de azúcares libres. Entonces nos damos una idea de lo que estamos consumiendo. El 70% de estos alimentos contenían 2 o 3 nutrientes en exceso, que podía ser azúcar, grasa o sal. Si vemos la gráfica, la mitad de la gráfica, que está en naranja, representa el consumo a través de bebidas gaseosas, o sea, representa el 50% de bebidas gaseosas que se consumen en América Latina. De la energía, que se consume de azúcares libres, el 50% representa bebidas gaseosas. Entonces, bueno, es alto el consumo de bebidas gaseosas. La que sigue, por favor. Bueno, ahí nada más quiero mostrarles en México cuáles son los alimentos ultraprocesados que más se venden, y bueno, pues todos son, tienen grandes cantidades de azúcar. La que sigue, por favor. Ok, me voy a apurar. Bueno,
como siguiente paso tenemos la intervención sostenida en el ámbito político legal. Ya fueron señalados cómo las políticas económicas neoliberales fueron aprovechadas por la industria, pero a través de las puertas giratorias, pero también quiero mencionarles cómo se conforma una narrativa y un debate sobre salud y enfermedad. Por ejemplo, se llegan a contratar científicos que avalan el discurso de la industria alimentaria, como es el caso de la Coca-Cola, para desviar la atención de cuál es el problema raíz. Y como dice el investigador Bermúdez y García, se ha hablado de la predisposición genética que tenemos los mexicanos para contraer la diabetes. Sin embargo, esa predisposición no explica la pandemia de obesidad que estamos viviendo. La que sigue, por favor. En el ámbito del mercadeo y modelación de la preferencia, en las que la falta de leyes adecuadas para regular la publicidad está ocasionando que los influencers de manera encubierta promuevan alimentos industrializados. Otro ejemplo es la publicidad avasallante que encontramos no solo en tiendas, supermercados o en la publicidad de los medios de comunicación. La que sigue, por favor. Si no, yo les quiero poner aquí un ejemplo de la ciudad en la que vivo, Cuautla, Morelos, ¿no? En fondas, torterías, pequeños negocios de venta de comida, incluso en la calle podemos encontrar estos negocios donde la publicidad de Coca-Cola está implícita en letreros, en sillas, en mesas, en los letreros promocionales de la comida que se ofrece, y siempre una quesadilla, un platillo acompañado de alguna de las bebidas de Coca-Cola. Incluso en la actualidad es impensable pensar un festejo, recibir una visita en los rituales, por ejemplo, de Día de Muertos. No podemos pensar ya nuestra comida cotidiana sin una bebida embotellada, azucarada de este tipo. Incluso en las aguas frescas y en los postres es común encontrar que son endulzados con cantidades ingentes de azúcar a través de leches condensadas. Entonces, bueno, este es un escenario que ha sido construido. La que sigue, por favor. Esa es otra foto. Incluso en un parque público se hicieron remodelaciones donde dice Tortugas y se instaló una tienda que parece que es de Coca-Cola cuando debería de ser, es un parque de uso público, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, ya como reflexiones finales, es muy importante insistir que se tienen que mejorar las condiciones de trabajo, los salarios, que realmente existe un sistema de distribución de alimentos frescos de carácter federal que pueda hacer contrapeso a los supermercados, que se regule la venta de productos chatarra y publicidad de manera más eficiente, porque no es que no ocurra, pero que sea más eficiente, y que se apoye la producción de alimentos naturales. Ya las compañeras estuvieron hablando un poco de por dónde podría ser el camino. Incluso la industrialización no es negarla, pero que sea de una manera que pues, realmente nutra a las personas, ¿no? Que permita realmente a las personas tener acceso a alimentos de fácil consumo, pero que sean nutritivos. Mientras no ocurra esto, en realidad toda la atención que hay a la diabetes van a ser medidas paliativas, pues no se va a resolver la causa de fondo, y mientras tanto millones de personas y sus familias van a padecer las consecuencias de tener esta enfermedad. La última, por favor. Ya. Nada más son los agradecimientos por el 10º aniversario, agradecer a la doctora Laura y al maestro Leo por lo mucho que me ha aportado estar en el seminario. De alguna manera me ha permitido entender estos fenómenos globales y poderlos aterrizar con los actores sociales y conocer cómo viven los procesos, cómo los padecen y cómo se enfrentan a ellos. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por la atención, y eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Mónica, felicidades. Bueno, pues ahora tenemos a nuestro siguiente ponente, que es Lisbeth Montserrat Martínez Pimentel. Adelante, Monse. Hola, buenas tardes a todos. El día de hoy pues les vengo a hablar acerca de la investigación titulada Consumo Alimentario Sustentable, miradas y aproximaciones desde las mujeres consumidoras en el Ecotianguis de Chapingo, en Texcoco, Estado de México. Y bueno, esta investigación fue realizada como parte de mis estudios en la especialidad en Antropología de la Alimentación de la UAP,
yo soy nutrióloga. Siguiente, por favor. Y bueno, no se ve un diagrama, pero bueno, a manera de contexto, inicio señalando que bueno, justo el sistema alimentario en México en los últimos años ha favorecido una amplia variedad de alimentos industrializados y pues bueno, esto ha traído consigo diversas preocupaciones alrededor, por ejemplo, de, bueno, en el ámbito ambiental, pero también afectaciones a la salud por medio de enfermedades como diabetes, hipertensión. Y bueno, esto ha llevado a que a partir de los objetivos del desarrollo sostenible en el 2015, diversos países, incluidos México, apuesten hacia la sustentabilidad. Y bueno, esto llevado al terreno de la alimentación apunta a promover alternativas alimentarias sustentables. Que bueno, esto si lo llevamos a analizar, pues implica cambios importantes en la producción, en la distribución y en el consumo. Y es en este último en donde esta investigación se enfoca. Pues partimos de que, bueno, para que una alimentación sustentable sea opción viable para una amplia diversidad de consumidores, implica tener en cuenta una serie de retos y obstáculos. Entre ellos está la reestructuración de significados y prácticas. Aunado a esto hay que tener en cuenta que la reciente pandemia por COVID-19, que vino a marcar una serie de cambios importantes en las formas de consumo. Siguiente, por favor. Y bueno, el consumo sustentable se define como aquellos productos o servicios adquiridos que van a cubrir las necesidades básicas del consumidor, al mismo tiempo que van a cuidar el impacto con el medio ambiente y manifestar un compromiso con las generaciones futuras. Sin embargo, cuando este concepto se aterriza al ámbito de la alimentación, se observa, o más bien se encuentra una tendencia a ligarlo únicamente o en su mayoría al consumo de alimentos orgánicos. En el caso del Ecotianguis, que fue el lugar en donde se llevó a cabo esta investigación, nos encontramos que esta apuesta al consumo orgánico está implícito en su historia, en su raíz. Además, recordemos el valor añadido a lo local que se adquirió después de la pandemia. Y bueno, es por esto que se considera que este consumo alimentario sustentable tiene parte desde la hegemonía, porque ante este panorama pareciera ser que es opción para unos pocos, además de que tiende a invisibilizar una serie de prácticas, significados, saberes alrededor de lo sustentable. Y bueno, la investigación se enfocó en mujeres consumidoras por dos razones. La primera es que bueno, la mayoría de los estudios relacionados con la sustentabilidad se enfocan en la mirada de los productores, de la producción. Y la segunda razón es que en el caso del Ecotianguis se observa un mayor protagonismo en el caso de las mujeres. Siguiente, por favor. Y bueno, es por esto que el objetivo principal fue interpretar los discursos individuales y colectivos sobre los significados y las prácticas alimentarias para comprender cómo se construye este concepto, consumo alimentario sustentable, mediante la apropiación de las consumidoras que son madres o esposas de entre 35 a 75 años de edad en el Ecotianguis de Texcoco. Siendo los objetivos específicos 3, indagar los factores relevantes y de riesgo según la percepción de las consumidoras en este tipo de consumo. 2, precisar los quehaceres y el rol que adquieren las mujeres consumidoras en este tipo de consumo. Y 3, analizar los cambios y los significados de las prácticas alimentarias que conlleva una transición, es decir, del consumo más tradicional a un consumo sustentable. Siguiente, por favor. Y bueno, para esto fueron 5 los cimientos de esta investigación. Es decir, categorías, entre ellos está riesgo, ruro urbano, tianguis, mujeres consumidoras, para llegar a nuestro concepto principal, que es consumo alimentario sustentable. Siguiente, por favor. Y bueno, me posicioné como etnógrafa consumidora, donde mi papel fue ser una consumidora novata que buscó relacionarse con las consumidoras expertas. Esto mediante las narrativas expresadas de manera sincrónica y diacrónica, mediante las técnicas de grupos focales y entrevistas a profundidad, y también las prácticas expresadas de manera sincrónica mediante observación participante y directa, además de las entrevistas a profundidad. Siguiente, por favor.
Y bueno, aquí antes de pasar a la parte de los hallazgos, pues justo me gustaría mencionar que bueno, el seminario contribuyó ampliando el análisis de toda la información recolectada en trabajo de campo, principalmente por ofrecer otra mirada sobre lo que es la antropología, pero también para reflexionar sobre lo orgánico y lo fluido que es necesario en el trabajo de campo y que la clave está sobre todo en los acercamientos con las personas. También enriqueciendo desde diversas perspectivas con la participación de los compañeros el análisis. Y bueno, ya de manera más aterrizada al ámbito de la alimentación, me llevó a comprender la importancia de tener esta diferencia, marcar esta diferencia entre lo orgánico y lo agroecológico para comprender de una manera más amplia el panorama, pero también que es necesaria esta flexibilidad en el trabajo de campo, en este caso dentro del tianguis, justo porque es un espacio muy cambiante, ¿no? Ritmos muy acelerados, muy cambiantes, y tener en cuenta esta parte de abrazar los cambios inesperados y la resolución de conflictos. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora sí, se contó con la participación de 6 mujeres consumidoras de entre 35 a 75 años de edad, las cuales viven en Texcoco, pero también nacieron y crecieron en este municipio. También mencionaron tener más de 10 años consumiendo en alguna red alimentaria alternativa y se sostuvieron otras pláticas con otros actores como productores, transformadores y con la encargada del ecotianguis para tener un panorama más amplio. Y todo esto se llevó entre el lapso de septiembre de 2023 a mayo de 2024. Y bueno, aquí creo que aparece un poquito encimada, pero es un poco más, bueno, datos sobre quiénes fueron algunas de las mujeres consumidoras, pero bueno, lo importante a resaltar de estas 3 mujeres es que tenían algo en común, que es su relación con el campo o la agricultura. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora sí, como parte de los hallazgos principales alrededor de la categoría de riesgo, se encontró que las mujeres identificaron y enunciaron solamente un riesgo, que fue vivir bajo presión, el cual se encuentra en su cotidianidad y en el hogar. Esto porque había una constante preocupación por alimentar bien a su familia o por buscar opciones más saludables. Aunque no mencionaron estos otros riesgos, a través del análisis se consideran como uno porque, bueno, al ser ellas las únicas encargadas de la alimentación, se encontró que tenían tanto el tiempo y espacio reducido a otras actividades que también fueran de su interés. Y esto conllevaba a el desdibujarse, porque el ser mujer o el ser madre se vivencia como un ser para otros, ya que ellas van a ser las principales en cuanto a la alimentación, nutrir a su familia, pero también cubrir con el hambre, los gustos y las necesidades de cada integrante de su familia antes que las de ellas. Y también ellas mencionaron que, bueno, al final es esta parte que no hay un reconocimiento de sus actividades y sus saberes porque están implícitos en el hogar y en la cotidianidad. Y bueno, al final también se encontró esta relación, por así decirlo, durante la pandemia por COVID-19 hay una tendencia de un riesgo por otro. Es decir, las mujeres mencionaron que preferían correr el riesgo de contagio por COVID-19 antes que correr el riesgo de un desabasto para ellas y para su familia. Siguiente, por favor. Y bueno, aquellas relacionadas con el ámbito de rurro urbano, las mujeres mencionaron una serie de factores relacionados con el crecimiento y desarrollo, pero que estaban ligados por la cercanía que tiene Texcoco con la Ciudad de México. Encontrándose una ambivalencia entre estos, pues bueno, apuntaban por mayor movilización y mayores oportunidades de trabajo, pero también en un ámbito negativo, mayor inseguridad, contaminación y ritmos más acelerados. Esto conlleva a que, bueno, etiquetas alrededor de la alimentación como lo tradicional, lo de rancho, lo hecho a mano, cobrara un gran valor para ellas porque las iba a relacionar con esta parte de la ruralidad que alberga Texcoco. Y bueno, también se observó que ante los cambios que está teniendo el municipio, hay unas crecientes preocupaciones porque se observa este abandono al campo, ya que se da otro uso a estos suelos.
lo que representa para las mujeres una ventana de oportunidad para la mancha urbana. Siguiente, por favor. Alrededor de la categoría de tianguis, se encontró que para ellas el ecotianguis representaba un lugar que les va a permitir retomar ciertos saberes y prácticas alimentarias de manera generacional. Esto les permite también conectar con valores o intereses que aprendieron sobre el campo, los animales y los alimentos, y que por la oferta alimentaria del tianguis van a poder recordar ciertos sabores de su niñez. También prácticas como el cosechar, recolectar, sembrar, ordeñar van a posibilitarse en el ecotianguis. Y bueno, se observó que hay una interacción estrecha entre productor-consumidor, lo cual es clave porque permite esta generación de confianza. También en el ecotianguis se observó esta tendencia de que hay una medicalización de los alimentos y existe todavía una dualidad entre lo global y lo local, pues todavía hay una serie de alimentos que provienen de empresas globales que bueno, han visto una oportunidad en el ámbito del orgánico y lo sustentable en estos pequeños espacios. Y el tema de las ofertas, aquí va a generar o va a estar relacionado a un aspecto negativo porque se va a relacionar con mayor consumismo o la acumulación y esto va a generar desconfianza. Siguiente, por favor. Ahora, relacionado a la categoría de mujeres consumidoras, se observó que la identidad de las mujeres está ligada al campo. Y aquí hay una cita: yo soy del campo, nací en el campo, mis papás eran campesinos y de ahí aprendí varias cosas. Esto de la consumidora RJ de 53 años. Y esto es importante recalcarlo porque se observa, bueno, uno de los objetivos de esta investigación era hablar sobre una transición de un consumo tradicional a uno sustentable. Sin embargo, al estar ligada la identidad de las mujeres con el campo, se observó que ellas no lo vivencian como una transición, no como una serie de cambios, sino que son saberes, prácticas que ellas en su niñez aprendieron y que a lo largo de los años han seguido practicando para que no se pierdan todos estos saberes. Siguiente, por favor. Y bueno, relacionado al concepto de consumo alimentario sustentable, se encontró que, para empezar, la palabra sustentable era un tanto ajena tanto para productores como para consumidoras. Esto llevó, sin embargo, a un trabajo de traducción y apropiación de este concepto, relacionado, por ejemplo, a una serie de conocimientos alrededor de dar un mayor aprovechamiento al alimento, de identificar la durabilidad de los alimentos, la frescura, la jugosidad, de dar utilidad a los desechos y a los sobrantes. Y bueno, un punto que me gustaría resaltar es que bueno, las mujeres, hay un proceso creativo de las mujeres por crear un sabor que esté vinculado a los valores y sus significados. Siguiente, por favor. Y bueno, toda esta serie de aspectos fueron aquellos que me permitieron concretar este concepto, que es consumo alimentario sustentable, que si bien está alejado de todo esto de la certificación orgánica o de la etiqueta o el concepto del orgánico, pero que al mismo tiempo nos habla de una apropiación de símbolos, significados. Siguiente, por favor. Y bueno, como ya lo mencioné, a manera de conclusión, este concepto se construyó o ya está ligado por la identidad de las mujeres que crecieron en una zona rururbana y que bueno, justo por esto es importante el acercamiento con el origen del alimento, pues esto va a generar confianza. También se observaron una serie de prácticas y estrategias que en realidad encaminan hacia lo autosustentable. Y bueno, que sí hay una modificación de conocimientos y prácticas que no provienen al 100% de como les fue enseñado por sus antecesoras, pero que tampoco se enmarcan en lo hegemónico. Y esto nos habla justo de una apropiación. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Monse. Estupenda tu exposición, muchas felicidades. Y bueno, ahora vamos a dar paso a la ponencia de Esmeralda Palacios Bautista, que me parece que la tenemos en Zoom. Andrea, ¿sí está en Zoom? ¿Esmeralda?
Hola, pensé que estabas en Zoom. Bueno, un aplauso para Esmeralda, por favor. Bienvenida. Pues creo que ya tardes, pero bueno, buenas tardes a todos. Soy Esmeralda, soy tesista de la licenciatura en etnohistoria. Y bueno, mi trabajo por el momento lleva el título de Adaptación y Continuidad de las Cocinas y Utensilios Ayuk de Orilla del Llano, que es una comunidad de Asunción Cacalotepec, que bueno, el Estado reconoce como Mije, pero nosotros nos adjudicamos el nombre de Ayuk-Hay. Y pues bueno, mi trabajo abarca más o menos mediados del siglo pasado hasta 2024, pero bueno, aquí dice 1970. Para dar un poco de introducción, igual me gustaría comentarles pues cuál es mi objetivo, y es que para empezar sería como el análisis, un análisis de los cambios y las continuidades de las cocinas Ayuk-Hay, como procesos de generación y transmisión de saberes e identidad en la comunidad. Sobre todo hablar de la identidad, porque creo que como persona Ayuk-Hay muchas veces se nos ha como también renegado quizás como la idea de qué somos desde nosotros mismos. Mucha gente suele como decirnos, bueno, ustedes son mijes, ¿no? Y sí, muchos nos adjudicamos también esa denominación, pero en realidad es la que se nos dio pues a nivel como más de fuera, ¿no? Entonces quizás me van a escuchar decir ambas palabras, pero es bueno que sepan que pues bueno, esa es una adjudicación pues de fuera. Nosotros somos Ayuk-Hay, bueno, así nos denominamos. La metodología es que a través de revisión bibliográfica, etnográfica y trabajo de campo, pues se realizarán también entrevistas e historias de vida de miembros de la comunidad y pues de la localidad en general, ¿no? También del municipio. La siguiente, por favor. Bueno, Orilla del Llano está ubicada en Oaxaca, que si se alcanza a ver en la presentación, Oaxaca es el estado que está de color rojo, y ya la segunda imagen que está más abajo muestra pues cómo se ve Cacalotepec, que es el punto negrito en el estado de Oaxaca, y pues bueno, Orilla del Llano está dentro de Cacalotepec. La siguiente. Bueno, en realidad nosotros tenemos un ecosistema bastante como peculiar, porque Cacalotepec es el municipio, está como en la punta del cerro. Bueno, ahorita ya se va a ver. Y pues bueno, esa vista que se ve, de hecho no se alcanza a ver Orilla del Llano, pero eso es lo que quería que observaran, que justo toda la neblina que se forma pues tapa todas las rancherías. El municipio se encuentra en la parte pues de la punta del cerro, y todos las demás rancherías nos ubicamos a las faldas del mismo. Cacalotepec es uno de los 19 municipios que conforman como el distrito Mije, y pues bueno, tiene 12 rancherías, y pues bueno, la que corresponde a este trabajo es Orilla del Llano. Nos ubicamos en la Sierra Norte de Oaxaca. Bueno, como les comentaba, el gobierno nos conoce como Mijes, y así nos van a encontrar, quizás si buscan información sobre nosotros, así nos van a encontrar en instituciones gubernamentales. Bueno, puntos importantes que abordo en mi trabajo es, para empezar, lo que tiene que ver con los calendarios. Claramente ocupamos el calendario como gregoriano, que abarca los meses, pero en realidad nuestra temporada, justo como comentaban al inicio, pues comienza en octubre, ¿no? Podría decirse que ese es nuestro inicio de año, porque es cuando empiezan las cosechas. En esta como presentación que les muestro, lo que viene en medio del centro, que creo que sí se alcanza a observar, quizás la imagen, ¿no? Bueno, en un momento se va a observar. Viene en el medio los aptech, que son los ancianos. Esa es la base de nuestro conocimiento o de la cosmogonía, pues ellos son los que nos enseñan a través de toda nuestra vida cómo se supone que debemos de llevar a cabo nuestra vida. Por eso están en el medio del centro del calendario. Podría decirse que de alguna manera sí rigen nuestra vida. Es verdad que quizás se tome como un poco, como no sé, como de mala manera pensar que los ancianos deben de regir la vida de los demás, pero creemos que su conocimiento nos ayuda a poder entendernos como sociedad Ayuk-Hay. Alrededor del círculo van a poder ver todos los momentos de cosecha, que implicaría, por ejemplo, en octubre, que empieza la siembra de la milpa, a la cual en este trabajo no es que no tenga importancia,
Sin embargo, le doy como también peso a los utensilios y a otros como momentos que se llevan a cabo dentro del calendario. Y, por ejemplo, fechas importantes como sería el Día de Muertos o, por ejemplo, la Cuaresma, que para nosotros sí tiene que ver como un proceso de alguna manera pues que tiene que ver con el catolicismo, pero en realidad también habla sobre la comunalidad, que es muy importante para entender quiénes somos. También el calendario que aparece de este lado, ese muestra específicamente cuáles serían como los meses y las fechas en que empezamos a cosechar la milpa, también el café, somos productores de café, la miel también, que últimamente pues se da muy bien en la región, y pues en general como todos los productos, como los plátanos, que pues les comentaba, ¿no? Como cuando a la gente les platicamos que en este lugar que parece muy frío, bueno, que en la foto que parece muy frío, se da como en el mercado, o en el mercado vamos a encontrar plátanos o a veces piña, es porque justo, ¿no? Lo que les comentaba, como todas las rancherías estamos a las faldas del cerro, tenemos un ecosistema muy variado que nos permite como tener como una gama de productos bastante amplia. Y bueno, ¿no? Lo que les comentaba, lo de la comunalidad en general para nosotros es muy importante porque como sociedad sí entendemos que de alguna manera las familias, no todas obviamente se llevan como mucho, ¿cómo podría decirlo? O sea, no todos nos vamos a llevar igual, pero entendemos que hay procesos que meramente son comunales, ¿no? Como los tequios, o cuando se cambia la autoridad, pues solemos también hacer comidas específicamente para ese cambio de autoridad, que requiere que todos estemos, ¿no? Entonces hay momentos que entendemos que son más comunales y otros que quizás pues entienden más como familiares. Y bueno, ¿qué conforma la comunalidad, no? Como se puede observar aquí, pues sería el idioma, la ritualidad, la comida, la migración, que de alguna manera pues sí nos mantiene conectados también, porque aquí en el Estado de México, en San Pedro Actopan tenemos como muchos paisanos que ya formaron una nueva como una nueva comunidad, pero que cada año regresan al pueblo, y también pues bueno a las autoridades, ¿no? A lo que llamo en este trabajo el recuento histórico es hablar sobre qué nos cuentan los antepasados o los ancianos, de qué se supone que conformaría también todo lo que tiene que ver con la alimentación ayuk, ¿no? Pongo la imagen de esta niña porque, bueno, no sé si se alcance a observar, pero tiene una forma peculiar de agarrar el tamal, porque es como solemos comer así el tamal, no, obviamente no ocupamos muchos platos, últimamente ya, porque pues llega mucha gente que de aquí, por ejemplo, que lleva a sus hijos, que no saben comer el tamal como quizás nos lo enseñaron a comer los abuelos que viven en la comunidad, y pues ya se empieza a ver como esa necesidad, entre comillas, de que se empiecen a sacar platos y también, por ejemplo, cucharas, ¿no? Pero esta niña, por ejemplo, ha crecido al menos hasta sus 6 añitos, que es cuando le tomé la foto, ha convivido con sus abuelos, pues como muchos quizás entenderán este proceso de que los papás se van a trabajar y dejan a los nietos con los abuelos, pues bueno, esta niña ha convivido así prácticamente toda su vida con su abuela, y es quien le enseñó a comer el tamal, así como se ve en la foto. Y pues bueno, la importancia de los conceptos locales que nos enseñan también pues estos abuelos, estos antepasados, que básicamente va a regir cómo es que entendemos la alimentación. Quizás para entender un poco el contexto tendría que explicarles que, por ejemplo, para nosotros hot, que sería como el estómago, en general quizás una palabra más amplia sería como estómago, en realidad es una palabra mucho más grande si la entendemos desde nuestra cosmogonía, que tiene que ver con todo lo que está en el interior, ¿no? Bueno, básicamente abajo de la garganta y encima de los órganos reproductivos, pero vaya, o sea, tiene que ver corazón, estómago e intestinos, y bueno, todo eso abarca hot, ¿no? Entonces, por ejemplo, kai sería como nuestra palabra para decir comer, pero también tenemos otra palabra para decir comer, que es hutch. Kai, por su parte, solamente aplica para alimentos que sean meramente de maíz, como los tamales y también las tortillas, las memelas también. Y bueno, y hutch, por su parte,
es para, le decimos entre comidas, por ejemplo, calabaza o fruta, zanahoria, saben, tubérculos de ese estilo. La diferencia básicamente que hemos podido como encontrar en comunalidad ha sido que CAI aplica para una comida, vamos a llamarle llenadora o fuerte. Entonces, eso hace la diferencia. Cuando tú haces la comida fuerte, te llenas de energía totalmente. Quizás la entrecomida, que sería es una comida más como tengo hambre, pero es porque apenas voy a comer meramente, ¿no? El plato fuerte. Por su parte, beber es uy. Para decir de una manera como más formal, más completa y de la manera antigua, como se conocía comer, en realidad se ocupan ambas palabras, porque en realidad para comer hacemos el doble acto, que es pues comer y beber. Por eso le pongo como al otro lado, que básicamente la palabra formal o completa de decir comer es kai uy. Bueno, también en esta parte me gustaría comentarles que tenemos como dos secciones, que básicamente esa sí la hice meramente yo, que sería como una parte de alimentos de riesgo y alimentos que son buenos para comer. Los alimentos de riesgo son básicamente los que cuesta un poco más cosecharlos, se dan poco también, o por ejemplo hemos tenido malas experiencias con esos alimentos a nivel comunal, que por ejemplo es el caso de los hongos y la panela. Les cuento súper rápido. Con los hongos no tenemos mucho conocimiento, como quizás sí lo tiene el pueblo mazateco. Entonces hace algunos años pues una familia fue a recolectar hongos, los cocinó, los comió y bueno, no despertó claramente nadie a la mañana siguiente, y pues así se cuenta la historia, ¿no? No saben en qué fecha, no saben exactamente qué familia fue, solo se sabe que pues la familia falleció, ¿no? Entonces la gente le tiene mucho miedo a básicamente cualquier hongo. Y con la panela, pues bueno, sucede que su proceso de cocción es bastante peligroso. Quizás alguien que ya haya visto cómo se cocina la panela o piloncillo, que creo que le dicen aquí, pues el mercoche, que es el líquido de la caña, se cose a muy altas temperaturas. Y pues bueno, en la comunidad pasó que pues los niños saben, juegan mucho, tienen como, pues sí, y no los pueden como alejar de la producción, porque pues de eso voy a hablar adelante. Siempre están cuando se cosecha, cuando se cocina, cuando se come, ¿no? Pues bueno, una niña en el siglo pasado, es decir, la mamá lo cuenta o lo contaba cuando estaba en vida, pues que su hija cayó en la mezcla. Y pues bueno, en realidad creo como mucha conciencia en la comunidad, que es muy pequeña, pues eso de que quizás no estamos hechos como para hacer pues este tipo de cocciones tan duras, ¿no? O tan pesadas. Entonces consumimos panela, que en realidad no consumimos mucha azúcar, consumimos más panela, pero la compramos de otros pueblos que pues decimos que tienen más conocimiento, llevan más años cocinando pues la panela, la saben hacer mejor que nosotros. Y pues por otra parte, por ejemplo, lo bueno para comer es lo que se nos da muy bien, o lo que de alguna manera se nos produce muy bien, que ahí entraría por ejemplo los plátanos, el café, y también de alguna manera el maíz, pero muy entre comillas, porque en realidad la idea de la milpa es como muy, no tenemos igual como mucha producción de. Bueno, igual súper rápido, la división del trabajo. Como les comentaba, los niños siempre están ahí, entonces de alguna manera nos ayudan desde muy pequeños en la producción y en todo lo que implica lo que es hacer de comer. La dualidad, bueno, sí, tanto hombres como mujeres, todos ayudamos en la preparación y en la producción de alimentos. Igual esta imagen, súper rápido, es como más o menos, espero se alcance a ver, es como más o menos se veía una cocina antigua, prácticamente todo de barro, mucho bejuco y también, bueno, cestería, que en este caso es de hojas de plátano. Bueno, igual los utensilios, en realidad ocupamos todos los utensilios que ocupan aquí también, por ejemplo, o en Oaxaca, que son los de aluminio y los de peltre, pero en realidad estos serían como los utensilios como más básicos de toda la cocina, que bueno, es el handøyværnen, que es el fogón, el pan, que es el metate, que son varas como para mover la mezcla, lo ocupamos mucho cuchara, pok, que son las tinas o palanganas, el ishkahpan, que es un tipo de olla que se pone al mismo nivel que el fogón y podemos hacer doble cocción, y también el wash. Bueno, aquí básicamente es que las cocinas pues
justo, ¿no? Están en constante movimiento, van a tener una idea como de alguna manera muy constante de cambio, porque obviamente, como les comentaba, tenemos muchos paisanos que son de aquí, que viven aquí ya en el estado o en la ciudad, y pues bueno, nos llevan muchas cosas, o a veces ellos se llevan cosas del pueblo, entonces tenemos mucha como esa idea de seguirnos compartiendo tanto productos como utensilios, y pues bueno, básicamente es eso, ¿no? A la cocina de una manera no va a dejar de tener como esa denominación de un arte, porque lo es, y pues bueno, que va a seguir transformándose y adaptándose a través del tiempo, ¿no? Y pues ya igual a nivel conclusión en mi trabajo divido como 4 cocinas, que son las básicas de la región, que es la cocina portátil, que es la que solemos como llevar al campo o que hacemos en el camino, la festiva, que es cuando es la meramente comunal, y por ejemplo también la ritual, que esa básicamente tiene utensilios ya casi especiales, y la familiar, que podría ser la de todos los días, ¿no? Y pues bueno, igual finalizar con que a las cocinas las va a hacer el cocinero, quizás los utensilios, las técnicas, pero sobre todo quizás la historia oral o el aprendizaje que nos dan nuestras familias o nuestros antepasados para poder seguir creando nuevos platillos, nuevos ingredientes y nuevas técnicas. Y ya, bueno, nada más gracias igual al Seminario Vida y Cocinas, y pues gracias igual a la doctora Laura y al maestro Leo por pues igual su trabajo y el esmero que nos ponen a todos en el seminario. Muchas gracias. Bueno, pues ahora le vamos a pedir a la doctora Florence que pase con nosotros. Ella es la comentarista que nos acompaña en esta mesa, la doctora Florence Lizeth Teodoro Rollerson. Un aplauso, por favor, para la voy a permitirme leer un poco la semblanza de la doctora Florence. Ella es doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, Francia. Es profesora investigadora en el Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública de México. Sus líneas de estudio se enfocan en la dimensión sociocultural de la alimentación y en la protección de las infancias frente a los ambientes obesogénicos. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, que es NI2. Y bueno, pues bienvenida, doctora Florence, muchísimas gracias. Tendrá pues hasta 30 minutos para sus comentarios y le avisaré cuando quede. Muchas gracias. Pues muchas gracias. La verdad es que me pusieron en jaque porque los temas son muy variados en relación a estrategias alimentarias, ¿no? Y me parece que ahí hay como dos preguntas, o más bien abarcan 2 grandes temas, ¿no? Estrategias alimentarias para quién. Ahí vimos, ¿no? Por una parte, quién consume, quién prepara los alimentos, pero también vimos quiénes como que tienen esas estrategias como que para desarrollar actividades, ¿no? Empleos, ¿no? Me parece que, bueno, ahí entiendo, ¿no? Que son todavía trabajos en cursos de desarrollo. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es hacer algunas quizás sugerencias de literatura para profundizar, ¿no? Me parece, de manera general, veo 2 cosas. Uno es que de repente, que quizás se podría mejorar para todos. Uno es mejorar la articulación entre diferentes niveles, desde el nivel más general, contextual, político, económico, que puede moldear luego una serie de prácticas, ¿no? y de estrategias. Creo que eso es muy importante. También de repente me parece que en relación a las poblaciones que estudiaban, quizás nos falta mayor contextos, ¿no? De quiénes son estas personas, de dónde vienen, cuál es su nivel educativo, porque también todo eso puede moldear, influir, ¿no? Porque hay como relaciones dialécticas, ¿no? Entre estos diferentes niveles.
Entonces, eso de manera general sería una recomendación que pudiera hacerles, ¿no? Y si quieren, luego puedo ir como personas por personas para, sin embargo, bueno, las quiero felicitar todas, perdón, empecé con la crítica, pero creo que, porque son temas variados, interesantes, y creo que ahí sí también es la otra, como comentarios que quisiera hacer, es que me parece que de repente varios de los proyectos faltan de problematización. ¿Cuál es más allá de describir una situación que es importante? Me parece que hay que situarlo y tratar de mostrar, problematizar el tema, ¿no? Por ejemplo, me parece que la última propuesta que se me hizo muy interesante, pero creo que quizás una forma de problematizarlo es en un contexto de globalización, de mundialización, de uniformización de las cocinas, de las formas de alimentarse, cómo ciertos grupos logran mantener un mínimo de sus prácticas tradicionales, ¿no? Yo creo que, aunque claro, se ve que hay mezclas, en las fotos veían los instrumentos, ¿no? Cosas de la modernidad con instrumentos como más antiguos. Entonces me parece que de repente varios de los proyectos faltaban como mayor problematización para que entendamos el alcance. Y creo que, bueno, ahí lo diría yo, que es mi sesgo trabajando en salud pública, que no podemos perder de vista cuál es la situación, que estamos en un contexto con muchísimas enfermedades crónicas no transmisibles, porque hay una incorporación dentro de la misma cultura alimentaria. Y creo que el mejor ejemplo acá en México es la Coca-Cola, ¿no? De estos consumos, y creo que todo el reto ahorita es como desincentivar, ¿no? Este consumo. Y me parece que ahí muchas veces, bueno, lo digo desde salud pública, vemos desde top-down, ¿no? Es desde políticas públicas, sobre impuestos, para desincentivar el consumo, pero me parece que también, y ahí creo que sus proyectos deberían recalcar eso, es también las iniciativas locales de resistencia y de respuesta, ¿no? Y creo que quizás algo que en la forma de presentar lo que han avanzado, creo que todavía no se delinea suficientemente, ¿no? Creo que, bueno, ahora voy a tratar de ir persona por persona. Un segundito. Bueno, empezamos con la experiencia interesante de los breakdancers, ¿no? Ahí, y entonces ahí lo que yo vi es que se recalcaban dos cosas, ¿no? Que tienen su propia forma de alimentarse, ¿no? Entonces buscando, si bien entiendo, por una parte mezclando elementos, vamos a decir, de la modernidad, ¿no? Como la Coca-Cola, que no son nada saludables desde el sector salud, y que se combina con esfuerzos, por ejemplo, de picar fruta y verdura, ¿no? Me parece que ahí me hubiera gustado, más allá de eso, entender por qué están haciendo lo que están haciendo desde su propia perspectiva. Otra cosa, en que eso para ellos es una forma de autocuidarse. Creo que hay que, ¿y cómo definen el autocuidado? Creo que se requiere un poquito más, creo, de profundidad de esto. También compararlo con entonces los breakdancers de Estados Unidos. Como se decía, es un movimiento que viene de Estados Unidos. Entonces tratar de captar las especificidades mexicanas. Creo que eso nos ayudaría a comprender aún más la forma local de responder a este asunto, ¿no? Igual hablábamos ahí, decía que buscan la convivialidad a través del consumo de la Coca-Cola. Pues yo no creo que sea específico este grupo. De hecho, hay un artículo que hizo una chica española que hizo su trabajo de doctorado acá en México, que se llama Cristina Álvarez, y hizo este estudio con albañiles. Y lo que mostraba es que justamente toda esta idea de la convivialidad, de compartir, era
bueno, era, incluso ellos lo vinculaban con su identidad de ser albañil. Ser albañil implica tomar Coca-Cola. Entonces, yo sugiero revisar un poco la literatura, porque sobre este tema del consumo de Coca-Cola hay muchísimo artículo en México. Igual ahí me voy a vincular con el artículo de diabetes y consumo de Coca-Cola, ¿no? Ahí, de este artículo, aplaudo el hecho de que ahí sí hubo una especie de contexto un poco institucional, políticas públicas que se han tratado de hacer, ¿no? Para un poco controlar y revertir este consumo, ¿no? Pero me parece que, no sé si los conozcan, hay como textos muy interesantes que se han hecho con los colegas de Ciencias en Chiapas. Hay Enrique Rosa. Les sugiero revisar sus textos sobre la experiencia de las personas con diabetes. Y hay también Jaime Pech, que ha escrito sobre eso. Y además, si hay un producto ultraprocesado cuya historia ha sido muy documentado a nivel internacional también, es la Coca-Cola. Y ahí hay un texto de blending que les recomiendo. Entonces yo creo que tienen que volverse expertos de los diferentes elementos que se vinculan, ¿no? Con su tema general. ¿Qué más podría decir? A ver, es que fueron tantos que... Bueno, en relación al estudio sobre los tianguis, se me hizo muy interesante también el abordaje de alguna manera cultivar esta nostalgia, ¿no? Regresar a sabores de infancias y lo demás. Me hubiera gustado saber un poquito más de estas mujeres, ¿no? Ahí me parece que todos estos temas tienen un tema que podría ser transversal, que podría ser reforzado un poquito más, que es el tema del género. Es decir, y creo que ahí implica describir con muchísimo más detalle cuáles son las actividades de uno y otros, ¿no? Por ejemplo, en el último caso, ¿qué hacen las mujeres? ¿Qué hacen los hombres? En relación a estas preparaciones, creo que es muy importante, y me parece que el tema de género es complicado, porque al siempre centrarnos sobre el tema de las mujeres, pues ya les damos más carga de trabajo, ¿no? Creo que hay que deconstruir esta parte, en el sentido de que las mujeres tenemos doble, triple jornada, y pues somos como las responsables de la alimentación de nuestra familia. Yo creo que hay que deconstruir lo que hay detrás de todo eso. Y entonces cuando digo que hay que ser un poquito más, yo creo que problematizar también, yo creo que el eje género, cuando hablamos temas de alimentación, es importante. Creo que hay otro eje que podría ser importante, tiene que ver con cuestiones de justicias sociales, ¿no? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de la cuestión de los tianguis, todas las mujeres, todas las familias tienen acceso a eso, no lo sé, pensaría que no. No sé si son más caros, menos caros, no conozco el tianguis este tianguis, pero yo creo que son elementos que habría que examinar. También creo que contrastarlo con los otros tianguis. Hay un movimiento cada vez más importante acá en México de los tianguis. Incluso entre ellos mismos se vinculan. Entonces yo creo que, bueno, claro, en 15 minutos no hay tiempo de abordar todo eso, pero en caso de que no lo hayan hecho, se los recomiendo, ¿no? También estoy un poco desorganizada con cómo me vienen las ideas, pensando en el caso de Xochimilco,
creo que Xochimilco es una zona muy interesante de esta zona, de la Ciudad de México y sus alrededores, y creo que quizás valdría la pena contextualizarlo un poquito más. Por ejemplo, bueno, se los digo porque Laura y yo fuimos asesora de un chico muy interesante que hizo un trabajo muy interesante de cómo los chinamperos habían respondido al COVID-19 y las estrategias que habían desarrolladas para poder sobrevivir al COVID-19, perdón. Me parece que una de las cosas se llama igual, creo que su tesis está disponible, la UAM Xochimilco es un programa, el programa de maestría de salud colectiva, y él se llama Autismia. Y una de las cosas que mostró, por ejemplo, es que a raíz del COVID, de la pandemia, hubo un regreso de los jóvenes. Entonces yo creo que todos estos procesos históricos, es decir, las respuestas alimentarias se insertan dentro de un territorio y dentro de una historia. Y me parece que es muy importante situar muy bien esta doble dimensión, ¿no? ¿Quién más olvidé ahí? Perdón, se me fueron tantos. Sí, también, eso es de manera general para quienes también han tratado de caracterizar un poco este sistema muy particular que tenemos, ¿no? de sistema alimentario dentro de un contexto neoliberal. Me parece que hay un autor que tienen que revisar, que es muy interesante, si no lo conocen, que se llama Gerardo Otero, y tiene un libro muy interesante que se llama La dieta neoliberal. Y ahí él trata de caracterizar, porque finalmente lo que analizamos acá en México es como, ¿cómo podría decirlo? Como manifestaciones de un modelo que va más allá de nosotros y cómo acá en México se está presentando, ¿no? Pero en otros países puede tener otras características, pero los desenlaces son los mismos. Nos enfermamos y nos morimos de lo que estamos comiendo, ¿no? Entonces, les recomiendo revisar este autor que se llama Gerardo Otero, porque él lo que trata de hacer es justamente deconstruir este modelo y la forma de organizar y producir la alimentación en un sistema neoliberal de manera general, los rasgos generales. Y creo que también eso da como herramientas conceptuales para luego analizar más en lo local. Creo que cuando trabajamos alimentos, y creo que uno que lo había entendido muy bien es Denis, tenemos todo el tiempo que ir de lo más general a lo más particular, de los diferentes ámbitos económicos, políticos y lo demás, hasta prácticas locales, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que no podemos olvidar. A ver si me olvido de él. Me falta mucho. No, ¿al tiempo? Pues todavía tenemos 10 minutos. Bueno, a ver si tengo más. 8, 10 minutos. A ver si tengo más. Sí, bueno, ya yo lo hice. Pero sí en la última también creo que sería muy interesante mostrar cuáles son los alimentos que incorporaron, ¿no? O los ingredientes modernos, entre comillas, que incorporaron en los platillos tradicionales, ¿no? Por ejemplo, hace poco leí un artículo donde hablaban en Oaxaca, pero en otras partes, donde una de las adaptaciones que veían era la incorporación de la Coca-Cola, por ejemplo, en moles, ¿no? Entonces yo creo que hablando de transición también eso sería muy interesante ver cuáles son los nuevos ingredientes y lo demás. Y en todos los casos me parece que hace falta un análisis también para todos del entorno alimentario, qué se ofrece
qué hay, porque además ahí me parece que en un contexto donde estamos, bueno, hablando de pantano alimentario, porque podemos encontrar un poco de fruta y verdura, pero estamos inundados de ultraprocesados, el hecho de comer o de ir a un tianguis es un acto político y es una forma de resistencia. Entonces, hablando de problematización, también es eso, es como dar palabras a las acciones que hacemos más allá de la descripción. Que la descripción es importante, pero hay que insertarlo dentro de una problemática más amplia. Creo que con eso queda ahí. Muchísimas gracias, doctora Flores. Un aplauso, por favor. Agradecemos mucho sus comentarios. Sin duda, una vez autorizada en estos temas. Muchas gracias. Y bueno, ahora, pues, además de agradecerle a nuestro comentarista, la doctora Flores, también agradecer muchísimo a todas y cada una de las ponentes. Supongo extraordinarias sus exposiciones y sus temas interesantísimos e importantísimos. Y ahora los invitamos a que suban para tomarnos una foto grupal, por favor. Olvide agradecer la invitación a la doctora Laura Corona y al doctor Leonardo